entrando ya un poco más en lo que hace tu emprendimiento, tu empresa, tal vez cuéntanos un poco más a fondo qué es lo que hace, qué problemas viene a resolver, cuál es tu visión, por qué la creaste. Casi que se fue dando, y empiezo de adelante para atrás, tuviera que decir cómo empieza, y en realidad empieza por grupos del Majón de Madrigil, de la Sofnut, que querían comenzar a entender un poco más del ecosistema de innovación. Yo había sido justamente madrij de algunos grupos de negocios, entonces ya estaba como forjado también en lo que es el terreno local y venía con, como te decía, con un poco del digamos, el aprendizaje adquirido en MER. Entonces como que me sentía plenamente capacitado como para poder armar una primer PowerPoint que difiere muchísimo de lo que obviamente tengo hoy en día. Y a partir de ahí el feedback que yo fui recibiendo fue muy bueno y cada vez fui recibiendo más grupos, con lo cual empiezo más bien como expositor y por supuesto siempre también yo desde mi lugar, entrevistando también emprendedores, también haciendo pasantías en distintos lugares como para poder aprender más de este ecosistema de innovación tan apasionante. Y esa fue la primera necesidad que vimos, explicar el ecosistema de innovación israelí de una forma fácil y accesible a jóvenes que quizás no tuvieron nunca una aproximación a lo que es Exacto, este ecosistema. Y exacto. eso estaba siendo necesario porque la gente habla y hay muchos conceptos dando vuelta, IPO, unicornios, no sé, startups, y de repente, bueno, como que todo el mundo, Ordenar las cosas un poco. y es un lío, porque claro, de repente la persona no tiene por qué saber, y ni siquiera tiene por qué saber inglés, convengamos, ¿no? Sí, sí. Entonces ese fue uno de los primeros desafíos. Y ya luego, habiendo también trabajado con grupos de negocios, yo entendía que ya había una demanda para conocer el ecosistema de innovación por parte de grupos de negocios, y también empecé a entender que había por universidades diferentes que querían llegar, no necesariamente en convenio con otra universidad, sino con programas más informales y también abiertos a gente que no fuera de la universidad. Y Claro. a partir de ahí comenzamos, bueno, comencé yo con una alianza con una primera persona que fue la que trajo el primer grupo, y bueno, y ya después se fue dando que también queríamos dar respuesta a esta necesidad, y comenzamos con lo que sería, como digo yo imaginariamente, el departamento de viajes, que es diferente al departamento de exposiciones y talleres que nosotros Sí. hacemos, ¿no? Pero cuéntame un poco más, por ejemplo, de los talleres que ustedes tienen. En nuestra charla, antes de esta entrevista, me estabas contando que era como los hacías vivenciar a los jóvenes. ¿Qué es hacer, por ejemplo, el elevator pitch? ¿Y cómo es recibir el proceso de recibir dinero y empezar con el startup? Sí, la verdad es que, bueno, por supuesto, no solamente soy yo, sino que nosotros también a su vez traemos gente de diferentes rubros. Por ejemplo, si tengo que, no sé, tengo que hablar del perfect pitch, por ejemplo, yo trato de buscar una persona que esté realmente especializada en el tema y que les pueda brindar a los chicos esto. Y salen cosas increíbles porque a veces se descubren capacidades mismas que ellos mismos desconocían y de Exacto. repente uno lo ve y dice, pero está presentando mejor que una persona que realmente tiene una Sí, hay startup, gente que lo tiene innato, sí, sí. lo tienen innato y lo desarrollan tan bien que es un placer. Y lo otro que yo te decía también antes de la entrevista era que esta oportunidad de estar siempre con jóvenes, tan jóvenes, incluso de 16 y 15 años, que a veces muchas empresas dicen, pero ¿por qué yo recibiría un grupo de chicos tan pequeños que no me pueden aportar absolutamente nada? A lo cual yo les digo, están viendo solo una parte de la fotografía, porque lo que estos chicos aportan es increíble, porque además, en definitiva, son tu propio público a futuro, así que Hay que yo invertir a que vos futuro, obviamente. yo sería más que cauto con decir que no me sirve, sino todo lo contrario. Más bien quiero saber qué están pensando y hacia dónde van sus mentes, porque ellos son, a fin de cuentas, mis potenciales clientes en el no muy largo plazo. Así que, Y no solo eso, si te pones a pensar, aquí en Israel, muchos de los emprendedores son muy, muy jóvenes. Apenas salen sí, del ejército ya emprenden. Entonces, tal vez esos son un poco las edades con las que tú ya los estás preparando a los que no tuvieron esa suerte o no tuvieron esa situación, porque tal vez viven en otro país, pero sí, que como despertarlos a que existen ecosistemas en sus propios países para que puedan
unirse a ellos lo antes posible. Correcto, correcto. Y la verdad que si hay un lugar donde pueden hacer este tipo de primer approach, sin dudas es Israel. Sin dudas. Es el lugar porque, digamos, es también un lugar donde todos están acostumbrados a ser, como digo yo, emprendedores desde el momento que uno deja el país de residencia donde nació y tiene Exacto, que adaptarse a un nuevo país, es un emprendedor por naturaleza. Entonces, eso ya de exacto, por sí nos pone en una situación diferencial con respecto a otros países, ¿no? exacto. Y también, hablando un poco más de de tu empresa, tú también les prestas servicios por ejemplo, hablábamos de Masá, no solo tú traes algunos contingentes, sino que también le prestas servicios a instituciones gubernamentales, digamos, que también traen. Y me pasa que diferentes, bueno, incluso movimientos juveniles, Exacto, diferentes, digamos, instituciones estatales y también privadas, que, bueno, entienden que hay una buena posibilidad para ellos también de este servicio. Bueno, lo suman entre los servicios educativos, por así decirlo, exacto. que ellos ofrecen. Entonces, de repente, un programa que quizás no era necesariamente de ITEC, de repente tiene una jornada de ITEC donde nosotros le hacemos un día completo, quizás con una o dos visitas y una apertura a lo que sería este ecosistema de Sí, innovación. Entonces, es otro punto más que los chicos pueden observar y aprender que quizás no siempre estaba en un programa educativo tradicional de, exacto. de estas organizaciones. Algo muy importante que me quedó grabado de nuestra charla previa es que comentaste de que digamos que tu especialidad es llevar a estos jóvenes a conectarse con emprendedores muy al principio de su camino y que cuando vos empezaste con tu emprendimiento, pasaste muchas horas yendo a estos lugares de oficinas compartidas como WeWork, otros, y conociendo a esta gente y como que es un poco tu mundo primero de acercarte a estos startups que son un poco menos pomposos y menos que ya la han hecho, sino que están por hacerlo y pueden ser los startups del futuro. Y también llevar Correcto. a estos jóvenes a conocer a esos es una idea espectacular. A mí me encantó. Contanos un poco más sobre eso. Gracias, Mariano. Sí, te cuento un poco más. La verdad que es precisamente tratar de poner en el emprendimiento, en el negocio propio, eso que a mí me apasionó como propio participante de un programa quizás 10 años atrás. Decir, bueno, pero si esto para mí fue un catalizador, si esto a mí me hizo una vuelta de tuerca de decir, ok, esto es lo que yo quiero para mi vida, entonces dije, seguramente hay muchas más personas como yo que quisieran tener esta posibilidad porque por H o por B no la han tenido. Entonces, qué mejor que escuchar a estos jóvenes que recién arrancan y que los escuchás hablar tan apasionadamente y contagian. Esto es ampliamente contagioso, como digo yo. Es un virus positivo. Sí, sí. Vamos a hablar alguna vez de un virus positivo entre tantas que estamos viviendo. Exacto. Este es un virus positivo. Lo que digo yo siempre que, a diferencia de otros lugares, lo que nos pasa con Meeting IL, lo que nos pasa a los que incluso que vienen a veces como a dar un servicio y, bueno, de repente ven este grupo de jóvenes también con tantas ganas, o estos emprendedores que conectan con ellos, y a veces la diferencia de edad es muy pequeña. Y bueno, y esto es mucho más para nosotros, ¿eh? Tiene mucho más impacto que esa visita a Google o a Intel, no porque no tengan nada que mostrar a Google y Intel, por No, tiene supuesto, mucho, pero es como que es más cercano a ellos hoy por hoy. Ellos todavía no son Amazon y todavía no son Google, pero tal vez sí están a algunos pasos de esta persona que ya se decidió tirarse a la pileta y ser emprendedor. sí, sí, y además, lo otro que muchas veces pasa es que después estos jóvenes hacen algún tipo de conexión con ellos, ya independientemente de Meeting IL, porque, bueno, uno conoce a una persona y después 3 años después la puede contactar. Y no pocas veces me sorprendo que a partir de una primera experiencia con nosotros, ese participante de repente lo encuentro en alguna empresa y está o trabajando como pasante en una empresa que visitó o Exacto. vio gracias a nosotros. Y eso para mí es una alegría que trasciende totalmente la parte de negocios o de llega a otros lugares, no tiene nada que ver con el Exacto. dinero, nada que ver. Exacto. Y se podría decir también que si trato de comentar cuál sería el lugar de tu emprendimiento en el ecosistema israelí, es un poco también
un puente, porque tal vez tú les puedes conseguir a las empresas pasantes a futuro. No es que tú los consigues, pero tú les abres la puerta a que estén en contacto con esos chicos. Entonces, del lado de Latinoamérica, les abres la puerta para que estén en contacto con esas empresas independientemente en el futuro. Y también por el lado de las empresas que tengan gente, si mañana quieren, por ejemplo, abrir oficinas o tener a gente que los ayude en distintos mercados, estas reuniones es un networking espectacular. Sí, y como te digo, hay mucha gente que lo ve rápidamente y hay otra gente que, como te digo, quizás deniega la reunión porque dice, pero no es un grupo de inversores el que vos traes. ¿Cuál es mi ganancia? ¿No es cierto? Porque el win and win, ¿no? Ellos también quieren ganar y está Sí, perfecto. sí. Y es súper válido y lícito. Digo, yo también como emprendedor también me gustaría saber cuál es mi parte de una ganancia si yo invierto un determinado tiempo en recibir a un grupo, ¿no? Y es súper válido. A veces son cosas más concretas y a veces son más abstractas. Está en cada uno que pueda visualizar eso. Y por supuesto, y aquí sí está, digamos, el tener un poco de sensibilidad, uno no puede pedirle a un mismo emprendedor, una misma compañía, en un lapso de tiempo determinado, más de una determinada cantidad de visitas. Y esto Seguro, es táctico también, ¿no? Y eso también a veces puede desgastar, digamos, si uno no tiene esa sensibilidad, pues entonces ahí sí es difícil ver la ganancia, por así decirlo, del otro lado, cuando quizás recibe 5 grupos y quizás algo le sale muy poquitito de ahí, entonces bueno, no, seguro. hay que pensar Todo en ganancia. la proporción justa. Exacto, y lo importante es adelantarse uno, es decir, poder tratar uno de tener la previsión de cuáles son sus posibles ganancias, no por vendérselo, sino porque realmente Exacto. encontrar ese punto de equilibrio entre la visita y lo que él va a dar como Exacto. expositor.